Hola, hola, buen día, Dios los bendiga a todos en esta mañana de viernes, viernes de la pasión dolorosa de Jesús. Por los méritos de su pasión dolorosa, bendiciones a todos en el Señor. Hoy viernes 3 de octubre estamos celebrando a San Remigio Obispo en el año 530. Bendiciones a todos los remigios que tenemos por ahí. Que Dios escuche su bendición. Hoy es día del santo, del cumpleaños de mi hermano Froilán. Que Dios lo bendiga y en el Señor lo cuide en sus cumpleaños de este día. Bendiciones a todos, a todas, que Dios los bendiga abundantemente. Escuchamos este canto y nos disponemos al Señor en la vida de los santos en esta hora de la mañana de viernes. Bendiciones. Nadie te amará más que Jesús. Solo en Él está la plenitud. Nadie te amará más que Jesús. Solo en Él está, solo en Él está la plenitud del amor. Su amor por mí no tiene fin y es tan especial que veo surgir en mi interior la gran necesidad de ofrecer mi vida hoy y así corresponder a tan inmenso don, a su infinito amor. Nadie te amará más que Jesús. Solo en Él está la plenitud. Nadie te amará más que Jesús. Solo en Él está, solo en Él está la plenitud del amor. Él es mi Dios, mi Salvador, mi anhelo es ver su faz. Por mí murió y vivo en Él, es mía su misión. Su embajador yo quiero ser al proclamar su paz y reflejar su amor desde mi corazón. Nadie te amará más que Jesús. Solo en Él está la plenitud. Nadie te amará más que Jesús. Solo en Él está, solo en Él está la plenitud del amor. En el nombre de Jesús, Nuevo apóstol, yo quiero ser, con fuego en el corazón, daré la gloria a Dios. Nuevo apóstol, yo quiero ser, con fuego en el corazón, sembrar la salvación. Nadie te amará más que Jesús, solo en Él está la plenitud. Nadie te amará más que Jesús, nadie te amará más que Jesús. Solo en Él está, la plenitud del amor, la plenitud del amor, la plenitud del amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
San Remigio, obispo en el año 530. San Remigio fue el gran apóstol de los franceses. Se hizo célebre por su sabiduría, su admirable santidad y sus muchos milagros. Duró de obispo 70 años y llegó a ser famoso en toda la iglesia. Recién ordenado sacerdote, ya era considerado como uno de los mejores oradores de su época, y cuando tenía solo 22 años fue elegido obispo. El rey de los franceses, Clodoveo, era pagano y no aceptaba convertirse al cristianismo. Su esposa Santa Clotilde rezaba mucho por él y le recomendaba la conversión. Y sucedió que los germanos o alemanes atacaron con fuerte ejército a los francos, y Clodoveo salió con sus soldados a defender la patria. Al despedir a su esposa que se iba a la guerra, Clotilde dijo: si quieres obtener la victoria, invoca al Dios de los cristianos. Si tienes confianza en él, nadie será capaz de derrotarte. Clodoveo prometió convertirse si conseguía la victoria. En plena batalla, cuando el triunfo le parecía imposible, recordaba las palabras de su esposa y gritó hacia el cielo: oh Cristo, a quien mi esposa invoca como Hijo de Dios, te pido que me ayudes. Creo en ti. Si me salvas de mis enemigos, recibiré el bautismo y entraré a tu religión. Enseguida los franceses atacaron a los alemanes con extraordinario valor y obtuvieron una gran victoria. Santa Clotilde mandó entonces llamar a San Remigio, que tenía fama de santo y de sabio, y le pidió que se dedicara a enseñar a Clodoveo la doctrina cristiana. Y el rey, al volver victorioso, saludó a su esposa con estas palabras: Clodoveo venció a los alemanes, y tú venciste a Clodoveo. Pero ella respondió: esas dos victorias son de uno solo, nuestro Señor Jesucristo. Desde entonces, el terrible pagano empezó a estudiar la religión para hacerse bautizar. Tenía temor de que el pueblo se revolucionara por quererle quitar la religión a sus antiguos dioses, pero el ejército y la multitud, al saber que su rey tan estimado se iba a hacer cristiano, le gritaron a sí mismos: desde hoy nos separamos de los dioses mortales y nos declaramos seguidores de Dios inmortal, del cual nos habla Remigio. Nuestro santo y sus sacerdotes se dedicaron con todo empeño a enseñar la religión a Clodoveo, a todos los que se iban a hacer bautizar junto con él. La reina Clotilde, para impresionar la imaginación de aquel pueblo bárbaro, mandó que adornaran con palmas y flores las calles que llevaban desde el Palacio Real hasta el templo donde iba a ser el bautizo, y todo el trayecto y también el templo se iluminaría con gran cantidad de antorchas que fueron quemados inciensos, y se llenara el aire de agradables aromas. Los que iban a ser bautizados se dirigieron hacia la casa de Dios, cantando las letanías de los santos y llevando cada uno su cruz. San Remigio conducía de la mano al rey, seguido por la reina y todo el pueblo. Antes de echarle el agua del bautismo, el santo obispo le dijo: orgulloso guerrero, tienes que quemar lo que has adorado y adorar lo que has quemado. Con esto quería decirle que en adelante debía adorar las antiguas a abandonar las antiguas malas costumbres paganas y observar la santa religión de Cristo Jesús. Enseguida San Remigio, ayudado por otros 3 obispos y por muchos otros sacerdotes, bautizó a 2 hermanos del rey y 3,000 de sus soldados con sus mujeres y niños. Este fue un día grande en el que la nación francesa empezó a permanecer a nuestra santa religión. El resto de su vida la empleó Remigio en instruir al pueblo y en ayudar a los necesitados y a combatir a los herejes que enseñaban doctrinas equivocadas. Dios le concedió el don de hacer
curaciones y anunciar lo que iba a suceder en los futuros. Murió en el año 530, cuando ya era un anciano de más de 90 años. Algunos se burlaron de él diciéndole que era demasiado viejo, y él respondió: en vez de reírse porque he llegado a esta edad, más bien lo que deberían hacer sería darle gracias a nuestro Señor, porque en todo este tiempo no he dado mal ejemplo a nadie. Ojalá pudiéramos repetir también nosotros semejantes afirmaciones tan consoladoras. Los franceses han tenido siempre una gran admiración y veneración por San Remigio, y nosotros damos gracias a Dios porque nunca dejará de enviar a su iglesia apóstoles que conviertan a los pecadores. San Remigio, intercede por nosotros en este caminar. Aquí tenemos a el obispo de Francia y a Clodoveo, el rey. Por consiguiente, la gracia del Señor, que hizo conquistar a toda Francia, gracias también a Clotilde o Matilde, la esposa Clotilde, la esposa de Clodoveo. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en las ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran realizado los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo que hubieran hecho penitencia, cubiertos de sayal y de ceniza. Por eso el día del juicio será menos severo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrada hasta el cielo? No, serás precipitada en el abismo. Luego Jesús dijo a sus discípulos: el que los escucha a ustedes, a mí me escucha, y el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza, y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy el Señor nos está invitando a reconocer todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Bueno, pues yo puedo mirar y admirar a mi Señor, cómo es que Él ha hecho el cambio en muchos a base de distintas realidades, congresos, cursos, retiros. ¿Cómo va siendo el cambio? No pronto, dentro de un mes, en noviembre, voy a ir al retiro nacional en Cuernavaca, que es retiro de sacerdotes en la renovación carismática. Y a mí cómo me hace bien ese retiro, porque realmente pues me pongo a escribir, pongo a orar. Por supuesto que me despego de aquí, de la realidad de la comunidad, y miro cómo es que el Señor hace grandes obras en mi persona. Pero hay que tener en cuenta que no es nada más en aquel entonces, sino tiene que ser siempre presente. Por ejemplo, aquí dice el Señor: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Se hicieron milagros en aquel entonces y hoy no estás de pie. Hoy estás abatida en tu pecado y en tu injuria de la vida, de la oscuridad que llevas. Y bueno, pues hoy te pido que mires todo lo que ha hecho en ti y mires lo que sigue haciendo en ti. Y tenemos que tener ese proceso de cambio y de conversión. Por eso mismo el Señor nos habla de un hoy, aquí y ahora. Y no se trata de cuando yo era catequista, yo era ministro, yo era de ese consejo parroquial. No, porque eso es lo que pasa con Tiro y Sidón, que miraron tantas obras y eran la comunidad elegida y no quiso cambiar.
se obstinó en ofender a Dios en su forma de vivir, en su forma de ser. Y dice el Señor, si en la ciudad de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los prodigios que se han hecho en ustedes, hace mucho tiempo se hubieran hecho penitencia, cubiertos de señal y ceniza, y estuvieran en pie. Estuvieran en pie. Pero tú, Cafarnaúm, y tú, tú, Corazín y Betsaida, pues no se han mantenido en pie. No han querido tener ese Espíritu de Dios. Y no se trata de yo era de ese retiro, Padre, yo fui a ese retiro y no nos mantenemos. Y al no mantenerse, el Señor nos invita a tener ese ajuste. Por eso mismo, cuando el Señor nos habla sobre esta temática, nos habla de una conversión que se denote en un presente activo, no el yo era del retiro, el yo era esa situación. Me recuerda ahorita una breve parábola que, que sacó un hermano cuando fue a un encuentro, a un retiro, y el título era la familia nunca se pierde. La familia nunca se pierde, pero tu esposa sí. Entonces, ese título que pusieron a la entrada llamó mucho la atención a mucha gente y se fue a mirar un hermano que sacó una hermosa conclusión de esa plática. Entonces, en el momento que estaba el predicador haciendo su énfasis de la sociedad, que son transitorias, que son siempre de paso, que tenemos esa situación, pero que nuestra familia es nuestra familia, pero la esposa no. Entonces, en ese momento que empieza a desarrollar el tema sobre las situaciones de las instituciones que son y que ya no son, que eran instituciones y que ya no se presentan como instituciones que eran. Entonces, él empieza a aterrizar su tema ya llevando el tiempo y empieza a decirle, miren, es que ustedes no le pueden decirle a su tío, ese era mi ex tío. O el hijo no puede decir ese es mi ex papá. Porque la familia no se pierde. Ni el Señor puede decir ese es mi ex abuelo. Porque realmente no se puede decir, porque es papá, es tío, es mi abuelo. Entonces, realmente la familia no se pierde. Yo no puedo decir, y porque mucho tiempo tenga que no nos miremos, sigue siendo mi sobrino, el que tiene tiempo que no lo veo, los de Chicago. Yo no conozco a mis sobrinos de México, no los conozco, son muchos. Ya escuché que se desmembró mucho la familia ya porque son demasiados, de mi sobrino Gerson, de mi sobrino Mario, de mi sobrino Pablo, que ya Pablito, que le decimos Pablito, pues ya tiene hijos. Y bueno, realmente, no por estar distanciados, son mis ex sobrinos, no. Entonces, el predicador empieza a aterrizar, pero si no cuidas a tu esposa, es la única que se le puede decir, esa es mi ex esposa. Entonces, la esposa tiene que ser parte de ti. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. No puedes decir yo era este ministro, yo era este católico, ahora soy cristiano, yo era. Y bueno, pues ahí ayer el Señor me iluminó en una confesión sobre esta realidad que le decía, una señora me decía,
Padre, es que yo le pido perdón a Dios porque pues me puse a jugar la baraja y pues es un juego, simplemente es un juego y usted dice que es un pecado. Bueno, yo lo seguí escuchando y entonces le dije, mira, el jugar la baraja es un juego de azar, que te estás metiendo en unas cosas entre el tarot sobre el tema de los ángeles. Y es un juego de suerte y de adivinación. Y ese no es Dios. Dios no está deseándote suerte, ni adivinación, ni un juego de azar. Te lo voy a poner más claro. Ella es tu hija. Por supuesto que estaba a distancia. Sí, es mi hija. ¿Qué te parece si la señora de al lado le dice, hola mamá, ¿cómo estás? Estando tú de frente a ella. ¿Cómo te caería? Muy mal, porque ella es mi hija. Y ella insiste, mamá, te amo y te quiero mucho. Insiste a la señora. Entonces es la misma realidad que tú estás haciendo con el tarot, ofendiendo a Dios, inclinándote a la oscuridad, a la maldad. Y por eso dice el Señor aquí, que Tiro y Sidón se inclinaron a las cosas que no van. Y como nosotros a veces decimos, ustedes dicen a sus hijos, ay de ti, vas a ver que lleguemos a casa. Es una advertencia para poder tener una corrección instantánea y por supuesto que ajustar cuentas en la casa específicamente. Recuerdo un señor que estaba mirando a una señora joven y este señor lo miraba y la señora le pelaba los ojos, así le pelaba los ojos, por mirar cómo es que el señor miraba a la señora joven. Y en el momento yo escuché que dijo, vas a ver cuando lleguemos a casa, vas a ver. Pero en una situación de amenaza, en una situación de sentencia, casi un juicio ahí derechito. Pues sí, porque estamos haciendo cosas malas. Estamos haciendo cosas malas. Y esa realidad lo dice Jesús. ¿Cuántas cosas han pasado por bendición en ti y no quieres recapacitar en el cambio? No quieres sostener el cambio. El cambio es un acto de sostenimiento que debe demostrarse constantemente con la gracia expresa. Y hay de ti. Fíjate, y después dice, y tú, Cafarnaúm, crees que serás encumbrada, serás levantada en lo alto. No, serás precipitada y caerás en lo hondo. Crees, serás precipitada en el abismo, Cafarnaúm. ¿Cuánto Jesús se compadeció de Corazaín y de Betsaida y de Cafarnaúm, que hizo tantos milagros y prodigios para que cambiaran? Ese es el punto. Un milagro es para que cambiemos. Hoy tú y yo tenemos el milagro de estar en pie y ese milagro debemos de aprovecharlo en su presencia. Por eso Jesús nos dice al final del Evangelio, el que me escucha, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. Y el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Bueno, pues hay una reacción colateral que tenemos que saber escuchar y cambiar. Me regaló el Señor también ayer otra realidad hermosa que dice una señora, padre, un señor que dice, padre, es que el evangelio del domingo me cayó, pero muy, muy, muy derechito a mí. Y le vengo a pedir perdón porque me dio miedo, dice, el pecado del rico Pulón, la distancia entre Lázaro y él, se creó el abismo y esa es la distancia que yo tengo entre mi pecado, que lo he ampliado, y ese abismo no quiero yo caer. Perdóneme, Padre, hermoso, me encantó, me fascinó.
Entonces tú y yo debemos de medirnos con la palabra, debemos de medirnos con la enseñanza, con esta homilía. Lo dijo el domingo, ¿no? Le dice el domingo, dice, manda a Lázaro a que mis hermanos cambien, ¿no? Ahí tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen, que los escuchen. Entonces, ¿qué quiere decir hoy que los escuchen? Que con la predicación tú y yo cambiemos, con la predicación tú y yo vayamos enmendándonos, corrigiéndonos, ordenando nuestra vida y poniéndonos en su presencia. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Feliz viernes para todos. Nos vemos en un rato a los pies de Jesús Eucaristía, en ese honor de la pasión dolorosa de Jesús, por los méritos de sus clavos y de su costado herido, nos dé la gracia de la redención en este día. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Feliz viernes para todos. Parroquia de Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen, Diócesis de Veracruz, Puerto.